Construyeron una de las ciudades más impresionantes de la historia humana, dominaron el comercio mundial durante siglos y después simplemente desaparecieron, sin guerra, sin catástrofe natural, sin explicación, como si nunca hubieran existido. Imaginen una civilización tan avanzada que logró esculpir palacios enteros dentro de montañas rocosas, crear sistemas de agua en medio del desierto que funcionan hasta hoy y acumular riquezas que rivalizaban con el Imperio Romano. Estamos hablando de los nabateos, el pueblo más misterioso de la antigüedad. Aparecieron de la nada en el siglo IV a.C., construyeron Petra, una ciudad que parece sacada de una película de ciencia ficción, y después, en el siglo IV de nuestra era, simplemente se evaporaron de la historia. No dejaron descendientes conocidos, no hay registros de lo que pasó con ellos, nada. Es como si la tierra hubiera tragado una civilización entera. El ascenso de los fantasmas del desierto. Los nabateos comenzaron como nómadas beduinos que vagaban por el desierto de Arabia con sus rebaños. Pero aquí está el primer misterio. ¿Cómo un pueblo nómada logró convertirse en una de las civilizaciones más ricas y poderosas del mundo antiguo en apenas algunos siglos? La respuesta está en las rutas del incienso. Descubrieron que controlando las rutas comerciales entre Arabia y el Mediterráneo, podrían cobrar impuestos a todas las caravanas que pasaran por su territorio. Era como tener un peaje en medio del desierto y todo el mundo necesitaba pasar por ahí. Pero no era solo cuestión de ubicación. Los nabateos tenían un superpoder. Sabían encontrar y preservar agua en el desierto como nadie. Mientras otras caravanas morían de sed, ellos conocían cada fuente secreta, cada cisterna escondida. Esto los hacía indispensables para el comercio internacional. Petra, la ciudad imposible. En algún momento del siglo IV a.C., estos nómadas tomaron una decisión que hasta hoy deja perplejos a los arqueólogos. Construir una capital en medio de un desierto rocoso, sin fuente natural de agua, en un lugar prácticamente inaccesible. ¿Por qué? La respuesta es genial y aterradora al mismo tiempo. Petra fue estratégicamente posicionada para controlar las rutas comerciales como un embudo gigante. Todas las caravanas tenían que pasar por ahí y los nabateos cobraban peaje a todo el mundo. Era como tener un monopolio del comercio mundial, pero la construcción de Petra desafía toda lógica. Literalmente esculpieron palacios, templos y casas dentro de montañas de arenisca. El famoso tesoro de Petra, que conocen de la película Indiana Jones, es apenas una de las cientos de estructuras que cavaron en la roca viva. ¿Cómo lograron esa precisión arquitectónica sin tecnología moderna? ¿Cómo transportaron herramientas y materiales a un lugar tan aislado? Si te están gustando estos misterios históricos, deja un like y activa la campanita para no perderte ningún descubrimiento arqueológico que puede cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado. El Imperio Invisible, en el apogeo de su poder, entre el siglo I a.C. y II d.C. Los nabateos controlaban un territorio gigantesco que incluía partes de la actual Jordania, Siria, Israel, Egipto y Arabia Saudita. Tenían más de 1000 asentamientos esparcidos por esta región. Era un imperio del tamaño de países europeos enteros. Pero aquí está lo más impresionante. Lograron todo esto siendo esencialmente pacíficos. Claro, sabían luchar cuando era necesario. En 312 a.C., repelieron un ataque de Antígono, uno de los generales de Alejandro Magno. Pero su estrategia principal era diplomacia y comercio, no conquista militar. Los nabateos eran maestros de la ingeniería hidráulica. En Petra crearon un sistema de acueductos, cisternas y canales que recolectaba cada gota de lluvia y la almacenaba en reservorios subterráneos. Este sistema era tan eficiente que logró sustentar una población de 20.000 a 30.000 personas en medio del desierto. La sociedad perdida. La organización social nabatea
era revolucionaria para la época. A diferencia de otros reinos antiguos, tenían una monarquía relativamente democrática. Los reyes no eran vistos como tiranos, sino como amigos del pueblo. Durante banquetes, los propios reyes servían a sus invitados, algo impensable en otras civilizaciones. Las mujeres nabateas tenían derechos extraordinarios para la época. Podían poseer propiedades y participar en ceremonias religiosas. Era una sociedad sorprendentemente igualitaria para los estándares antiguos. También eran maestros de la adaptación cultural. Aunque eran árabes, adoptaron elementos de la cultura griega, romana y aramea, creando una fusión única que se reflejaba en su arte, arquitectura e incluso en el idioma. El misterio de la anexión romana. En 106 después de Cristo, algo extraño pasó. El emperador Trajano anexó el reino nabateo al Imperio Romano, creando la provincia de Arabia Pétrea. Pero aquí está el misterio. No hay evidencias de una guerra o resistencia significativa. El último rey nabateo, Rabel II, murió en 106 después de Cristo. E inmediatamente después, los romanos asumieron el control. Algunos historiadores sugieren que hubo una campaña militar liderada por Cornelio Palma, pero las evidencias son escasas. Es como si los nabateos simplemente hubieran entregado su reino sin lucha. ¿Por qué una civilización tan próspera e independiente se rendiría tan fácilmente? Algunos teorizan que sabían que la resistencia sería inútil. Otros creen que pudo haber habido un acuerdo secreto. La verdad es que nunca lo sabremos. La desaparición gradual. Tras la anexión romana, algo aún más extraño comenzó a pasar. Los nabateos comenzaron a desaparecer gradualmente de la historia. Inicialmente, el comercio continuó normalmente gracias al talento comercial nabateo. Petra permaneció próspera por décadas, pero en el siglo III después de Cristo, la ciudad siria de Palmira comenzó a atraer las rutas comerciales, desviando el tráfico de Petra. El comercio de incienso terrestre comenzó a declinar en favor de las rutas marítimas. La economía nabatea entró en colapso. En 363 después de Cristo, un terremoto devastó Petra, pero incluso antes de eso, la población ya estaba disminuyendo. La ciudad continuó habitada, llegó incluso a tener una comunidad cristiana significativa, pero nunca más recuperó su antigua gloria. El enigma final. Aquí está lo que más intriga a los historiadores. Los nabateos no dejaron prácticamente ningún registro escrito sobre sí mismos. Tenemos algunas inscripciones en arameo, pero nada que explique su historia, sus creencias o lo que pasó con ellos. Es como si hubieran deliberadamente borrado sus rastros. Otras civilizaciones antiguas dejaron bibliotecas, crónicas, registros detallados. Los nabateos, casi nada. Es un silencio ensordecedor que desafía todos los intentos de comprensión. Algunos historiadores especulan que pueden haberse asimilado completamente a las poblaciones locales tras la conquista romana. Otros creen que migraron a otras regiones. Hay incluso teorías de que algunos nabateos pueden haber sido los magos de Oriente que visitaron a Jesús. Una conexión fascinante pero imposible de probar. Teorías y especulaciones modernas. La arqueología moderna está revelando nuevos misterios sobre los nabateos. Descubrimientos recientes muestran que su influencia se extendía mucho más allá de lo que imaginábamos. Artefactos nabateos han sido encontrados en lugares tan distantes como India y China, sugiriendo una red comercial global que rivalizaba con cualquier cosa de la época. Pero tal vez el mayor misterio sea tecnológico. ¿Cómo lograron sus hazañas de ingeniería? Las técnicas de construcción de Petra aún no son completamente comprendidas. Algunos bloques de piedra fueron cortados con una precisión que sería difícil de alcanzar incluso con herramientas modernas. También está el misterio de la preservación. Petra sobrevivió 2000 años en el desierto prácticamente intacta.
¿Cómo lograron los nabateos crear estructuras tan duraderas? ¿Qué conocimientos poseían que hemos perdido? El legado invisible. Aunque los nabateos hayan desaparecido de la historia, su legado permanece. Petra fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Burckhardt y desde entonces fascina al mundo. En 1985 se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO y en 1989 ganó fama mundial con la película Indiana Jones. Pero el verdadero legado nabateo puede estar en las técnicas que desarrollaron. Sus métodos de conservación de agua en el desierto son estudiados hasta hoy por ingenieros que trabajan en regiones áridas. Sus estrategias comerciales anticiparon conceptos modernos de comercio internacional. También nos dejaron una lección sobre adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, los nabateos prosperaron durante siglos justamente porque sabían adaptarse, incorporar nuevas influencias y evolucionar con los tiempos. Conclusión: el misterio continúa. La historia de los nabateos es un recordatorio humillante de cuán poco sabemos sobre nuestro propio pasado. Una civilización entera, próspera, avanzada, influyente, simplemente desapareció de los registros históricos como si nunca hubiera existido. Construyeron una de las ciudades más impresionantes de la historia humana. Dominaron el comercio mundial, crearon tecnologías que aún no comprendemos completamente, y después se desvanecieron como espejismo en el desierto. No sabemos de dónde vinieron exactamente, no sabemos a dónde fueron, y apenas sabemos cómo lograron lo que lograron. Tal vez esa sea la lección más importante de los nabateos, que la historia está llena de lagunas, misterios y civilizaciones perdidas esperando ser redescubiertas. Cada excavación arqueológica, cada nuevo descubrimiento puede reescribir completamente nuestra comprensión del pasado. Los nabateos nos enseñaron que es posible construir algo extraordinario y duradero incluso en las condiciones más adversas. Transformaron un desierto hostil en un centro de civilización mundial. Y aun habiendo desaparecido hace más de 1500 años, aún logran inspirarnos e intrigarnos. Petra permanece ahí, esculpida en la roca rosa del desierto jordano, como un testamento silencioso de un pueblo que se negó a ser olvidado completamente. Cada visitante que camina por el Sikh y emerge ante el tesoro está, de alguna manera, manteniendo viva la memoria de los nabateos. ¿Y ustedes qué piensan que pasó con los nabateos? Dejen sus teorías en los comentarios. Pueden tener la clave para resolver uno de los mayores misterios de la arqueología. Si quedaron fascinados con esta historia, van a amar nuestro próximo video sobre las 7 civilizaciones perdidas que pueden tener tecnología más avanzada que la nuestra. Es un viaje aún más impresionante por los misterios del pasado. No olviden dar like si el video despertó su curiosidad. Suscríbanse al canal para más misterios arqueológicos que van a volar su mente. Y activen la campanita para ser los primeros en descubrir cuando encontremos evidencias de civilizaciones que la historia oficial prefiere ignorar. Compartan con ese amigo que ama misterios históricos. Va a quedar obsesionado con esta historia tanto como ustedes. Y díganme, ¿qué civilización perdida quieren que investiguemos en el próximo video? Dejen sus sugerencias en los comentarios y quién sabe si no se convierte en nuestro próximo misterio por resolver. Hasta el próximo descubrimiento, exploradores de lo imposible.